Estar en la casa del Señor un día más para adorar su nombre, para contemplar su hermosura y para escuchar el mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros hoy. Quiero invitarles a que me acompañen en esta hora al libro de Proverbios. Proverbios 14. Vamos a darle lectura. Gloria a Dios. Verso 15. ¿Lo tenemos? Vamos a esperar que hay algunos hermanos que están allí. Dice la palabra del Señor. Proverbios 14, versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, Señor. Recibe toda honra y toda acción de gracias en esta noche. Por esta palabra, Señor, que hemos de compartir, que sea eficaz, Señor, así como lo dice tu palabra, que sea viva en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Bendice nuestra vida y nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. El simple todo lo cree. Ese es el tema del mensaje de esta noche. Más que un mensaje, posiblemente sea más un estudio, pero es lo que el Señor ponía en mi corazón compartir hoy. El simple todo lo cree. La expresión del Antiguo Testamento se traduce por esta palabra generalmente como peti o petai, que quiere decir inexperto, inocente, que no sospecha, alguien sobre quien fácilmente se puede ejercer una influencia, ya sea para bien o para mal. A veces, alguien que además es moralmente débil. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra hebrea en este verso se traduce como sencillo, ¿verdad? Pero está hablando de simpleza, pero no de la simpleza negativa, sino del simple que viene a ser como inocente. El Proverbio 7:7 habla de un joven. Dice que falto de entendimiento y de buen juicio. Dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y en Proverbios 8:5 dice: entended, los simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Hay dos palabras en griego que definen esta palabra, simple. La primera es akakos, que quiere decir inocente y sin malicia, y akeraios, que quiere decir puro o inocente. Estas dos palabras aparecen en un verso en la Biblia, significa que simpleza no tiene ningún valor en sí mismo. El simple es alguien que no tiene fundamento, uno que no defiende sus valores y carece de moral. Este cambia conforme al ambiente o el lugar en el cual se encuentra. El proverbista dice en el Proverbio 14:18: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Entonces, ¿quién es un hombre simple? Una persona simple.
Una persona simple es una persona crédula. Y crédula es diferente a ser creyente. Porque un crédulo es aquella persona que cree con facilidad cualquier cosa. Y un creyente es aquel que cree, pero que especialmente profesa una fe. Es diferente, no es lo mismo. Creer la palabra de Dios es tener fe. En cambio, creer cada palabra que los hombres dicen es credulidad. Una persona simple es susceptible al engaño y al error. La palabra simple también significa amplio, abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas en ciertas congregaciones que dicen: nosotros tenemos la mente abierta, ¿verdad? Entonces estas son personas simples. Y tan abierta tienen su mente que se les metió hasta el mismo Satanás. Porque vienen a hacer obras que no son obras de Dios, obras del Espíritu Santo, sino obras de la carne. Este tipo de personas no discierne entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Tildar de simple a una persona puede indicar que se considera poco inteligente, que carece de herramientas intelectuales o de vocación. Un individuo con esas características tiene una vida sin sentido. Como leíamos en el proverbio, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Pareciera como que aquí habla de la palabra creer. Cualquiera pudiera decir, pero la Biblia nos dice que para el que cree todo le es posible. Y Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Verdad? Pareciera como que el creer esto se contradice con lo que estoy hablando, pero en realidad no es así. Así es, parece como si creer no es una virtud, como si no fuera eso lo que Dios quiere que nosotros creamos. Efectivamente, como les decía, la Biblia habla de creer, ¿verdad? También en el libro de los Hechos también dice: cree en el Señor. Pedro dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Dios quiere que en realidad sí nosotros creamos, pero creamos en Él y en su palabra, que es fiel y verdadera. Pero no que creamos en todo lo que el hombre dice. Es necesario que hagamos uso de la prudencia y examinemos todo lo que vemos y oímos y lo pasemos por el filtro de la palabra, para saber si eso es cierto o es falso, si lo que alguien está hablando. Tenemos que examinarlo todo antes de creerlo todo. De lo contrario, vamos a estar equivocándonos en cuanto a nuestra fe. El simple, según el idioma original, como les decía Petit, es una persona ignorante. Eso quiere decir que el simple no es sinónimo de virtud. Más bien, ser simple es una deficiencia. En cambio, el avisado en su texto original, Arum, se traduce como astuto, cuerdo o prudente, alguien que entiende su sentido, su caminar y examina bien sus pasos. Debemos ser cuidadosos porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay hombres engañando y haciendo creer a los hombres y mujeres simples sus mentiras, presentando un evangelio falso. Y cuando hablo de un evangelio falso, no es que haya más de un evangelio, sino que es un solo evangelio. El problema es cómo ellos interpretan el evangelio
de una manera personal, según les sea conveniente. Y una doctrina falsa, ¿verdad? Estos son personas, profetas o hombres mentirosos que solo buscan su propia gloria y satisfacer sus apetitos carnales. Y de ahí pues nace la importancia de que nosotros como hijos de Dios abandonemos la simpleza, ¿verdad? Y que estemos avisados, que estemos alertas. En Romanos capítulo 16, 17 al 19 dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. En eso sería simple, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Vean, las dos formas de la simpleza, ¿verdad? La simpleza que habla acerca de la persona que es ingenua o ignorante, y la simpleza que habla de ser una persona justa e inocente. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. No hay ningún beneficio en la simpleza y en creer todo lo que se dice. El hombre y la mujer de Dios que han adquirido entendimiento ve anticipadamente el mal y se esconde. ¿O quién de ustedes va a salir y va a decir: oh no, es que allí están disparando, y usted va y sale, ¿verdad? Porque están disparando y usted dice: no, pues a mí me va a apartar y me va a guardar el Señor. Pero sí, entonces usted está actuando, o yo estaríamos actuando simplemente, ¿verdad? Ingenuamente, creyendo que poniendo la palabra de Dios de una manera errónea, creyendo que Dios nos va a guardar cuando el Señor también nos dice que nosotros debemos de ser prudentes. Entonces, en eso consiste, ¿verdad? Nosotros, si vemos el mal, debemos de apartarnos del mal. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. No es la voluntad de Dios que sigamos en la simpleza, es nuestra ignorancia creyendo cualquier cosa que se predica. Debemos ser cuidadosos, especialmente ahora que tenemos una invasión en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque no todo el que menciona el nombre del Señor, no todo el que tiene una Biblia, no todo el que está bien vestido, no todo el que brinca, que salta, el que dice gloria a Dios, pues esto proviene precisamente de Dios, sino que tenemos que ser cuidadosos, porque estamos en el tiempo de la apostasía y muchos se han levantado para tergiversar la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio santo y puro que el Señor nos ha dejado impreso en este papel. Debemos, primero de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo y retener lo bueno, desechar lo malo. No estoy diciendo que todo lo que vaga en el internet sea malo. Gracias a Dios hay fuentes como esta que está transmitiendo hoy, que está produciendo y hablando verdad, buscando el rostro de Dios. Pero hay muchas otras fuentes que en realidad están desorientando a los pobres, a los ingenuos, a los que no tienen conocimiento de la verdad, y los están engañando y los están apartando de la vida eterna. Si la Biblia nos habla en varias ocasiones que debemos de dejar la simpleza, es porque Dios quiere que nos conduzcamos por el camino de la inteligencia y el conocimiento de Dios, que es santo, y abandonemos de ese modo la vida simple,
porque al final esto nos va a traer consecuencias, y consecuencias negativas, porque vamos a producir frutos negativos, frutos malos. Recuerdo que vi una vez en el internet, en una de las redes sociales, algo que alguien había puesto, y yo se los comentaba un día a los hermanos de una persona que hizo esta publicación, y me imagino, abogado, y más de algunos de ustedes quizás ya la vio, ¿verdad? Más a los que pasan horas y horas en el teléfono, ¿verdad? En el internet. Yo digo, ¿cómo es que la gente tiene tanto tiempo para estar posteando a cada rato, todos los días, consecutivamente? Pero, y yo siento que a mí no me alcanza el tiempo a veces ni para ver el teléfono, pero estaba un día, allí buscando algo, y de repente me encontré con esto. Y decía que un pastor en un púlpito decía, yo por ahí, decía este hombre, ¿verdad? Esta anécdota, y decía, por ahí veo, decía, que viene entrando un personaje, y este personaje, dice, se ha levantado y está enfrente de todos. Y la gente en la oración, ¿verdad?, comenzó a encenderse por lo que este hombre estaba hablando. Y decía, y entonces este personaje ahora se va y se posesiona en donde están todas las hermanas. Y todas las hermanas comenzaron a hablar en lenguas y aquella cosa, y se movían, y bueno, y cuánta cosa. Y ahora se está moviendo donde están todos los hermanos, y aquellos hermanos brincaban, saltaban, danzaban y hablaban en lenguas. Sí, y bueno, dijo, y ahora está, dijo, moviéndose donde están todos los pastores, y aquellos pastores saltaban y brincaban y hacían cuánta cosa. Y aquel pastor dice de repente, y veo, dice, que ahora está enfrente de todos aquí. Y cuando todo mundo estaba encendido, brincando, saltando, hablando lenguas y haciendo cuánta cosa, aquel predicador dice, ese personaje es el diablo. Le estoy diciendo esto porque lo encontré, yo creo que más de alguno lo encontró. Es precisamente de eso de lo que estamos hablando. Los simples son los que no perciben lo que viene de Dios. Los simples no perciben cuándo es el Espíritu de Dios y cuándo es otro espíritu que se está moviendo. Los simples no saben cuándo es Dios el que está hablando y cuándo es la carne que está hablando. Entonces, y esto viene a ser, me imagino, hasta una burla a nosotros los creyentes, porque nosotros no actuamos como deberíamos de actuar, porque nosotros deberíamos ser entendidos en la palabra de Dios. Tener el conocimiento necesario de la palabra de Dios para no dejarnos mover por cualquier cosa que diga alguien. Debemos de tener el conocimiento del Señor para eso. Vean que voy a hacer un paréntesis porque quizás va con esto que estamos hablando. Es lamentable que en las congregaciones, bueno, voy a hablar de esta congregación, que en esta congregación, que usted y yo, que somos cada uno responsables de estudiar este libro, porque en este libro dice la Biblia, escudriñadlo, porque allí en él van a tener la vida eterna, y ese libro es el que da testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios y cómo nosotros vamos a saber y entender qué es lo que sucede? A través del conocimiento de la palabra. Y es lamentable que aquí hay 2 días que se dan estudios bíblicos, el día sábado y el día domingo.
Yo tuve la oportunidad de estar un domingo temprano allá abajo y se dolió mi corazón de ver que toda la iglesia ha sido invitada a estudiar la palabra de Dios. Pero la mayoría, quizás el 98%, no le interesa estudiar la palabra de Dios. Y no digo que todos, porque algunos sí deben de tener su rutina de estudio espiritual, pero hay otros, hablo por esos otros, que solo vienen y oyen el mensaje que se predicó, pero así como entramos, así salimos. Si yo le pregunto de qué se predicó el martes, poquitos me van a decir de qué se predicó el martes. Yo sé que poquitos van a decirme de qué se predicó el martes. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención a la palabra. Y la palabra, es cierto, todo en el culto es especial y todo debe de ser santo, porque es exclusivamente para el ser más santo y glorioso que es en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros deberíamos de abandonar, por eso, la simpleza, esa falta de conocimiento de la verdad de Dios. Cuando sea la hora del mensaje, preste atención. Ponga esa palabra, deje que esa semilla caiga en su corazón para que pueda germinar y después producir fruto. Porque va a llegar el tiempo cuando va a haber comezón de oír y ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber quien predique. Porque aún los que predicaban, ¿qué ánimo van a tener? Dígame. Si yo, que estoy frente a ustedes, no soy predicadora, pero que me han dado el privilegio de estar frente a ustedes para exponer esta palabra de Dios, si yo viniera y por mis acciones yo me quedara en el arrebatamiento, ¿usted cree que la hermana Olga va a querer venir aquí al templo para predicarle a todos los que nos quedamos? No va a haber ánimo para predicar. Va a haber un lamento terrible porque nos hemos quedado por ser simples, apáticos, indiferentes al mensaje de la palabra del Señor. El simple todo lo cree. Una persona simple cree que porque anda la Biblia ya es cristiano, o porque se congrega en una iglesia ya es cristiano. Ese es un simple. Un simple es aquel que cree que hay cosas que son malas, pero que Dios no se las va a tomar en cuenta. Una persona simple es que cree que Dios es amor. ¿Y cómo un Dios de amor nos va a mandar a un fuego eterno? ¿Verdad? No cree el simple que va a ir a ese lugar de tormento eterno. Una persona simple es cualquiera que dice amén en el culto, sin saber qué es lo que están hablando. Estaba un predicador un día diciendo, y todos los animales que Moisés entró en el arca se salvaron. Amén, dijeron algunos. Y Moisés no entró ni uno, sino que fue Noé, porque actuamos con simpleza. Una persona simple es aquella que aplaude porque otro está aplaudiendo. Allá empieza uno a aplaudir allá atrás, y ya empiezan los demás a aplaudir, porque como él aplaudió, ese es un simple. Porque nuestras palmas, si las vamos a dar, es para el único merecedor, para el Dios Todopoderoso y Santo.
Un simple es aquel que dice aleluya, gloria a Dios, sin saberlo, sin saber qué quiere decir aleluya. Aleluya es la expresión más gloriosa en toda la tierra con la cual se puede adorar a Dios. El simple hace todo lo que los demás hacen. Se acomoda, ¿verdad? Así como la plastilina, ¿verdad? Como las cosas que juegan los niños, ¿verdad? Usted la mete en una cosa y se acomoda perfecto. Así son los simples. El simple prefiere apoyar a los carnales que están dentro de las congregaciones porque le conviene a su carnalidad. Yo sé que ahí no van a haber amenes. No van a haber amenes. Pero gloria al Señor. El simple se ríe de las payasadas que se dicen desde un púlpito, cuando lo que nos debe de dar es un celo y un enojo santo. Nos debe de molestar, nos debe de irritar cuando alguien viene a hacer una payasada, cuando alguien viene a contar un chiste, cuando alguien le viene a hacer como un personaje pagano. Nos debe de incomodar, nos debe de molestar, porque se está profanando el nombre santo y bendito del Señor. Amén. Eso no debe de suceder en los altares. Un creyente simple, hablando espiritualmente, no le gusta el compromiso. Todo está bien, aquí estoy sentadito, si yo quiero verme, si no, no. Pero, que tengo que subir dibujar, que tengo que enseñar, que tengo que... Nada. Si usted supiera los que predican en este lugar, la angustia que se vive antes de llegar a este púlpito. Es una angustia. Uno siente que se le va a salir el corazón. Porque no es cualquier cosa que tenemos que venir a hablar a este lugar. La palabra de Dios, que es santa, y solo los santos pueden hablar de ella. Aunque cualquiera puede mencionar el nombre del Señor, pero que lo mencione no quiere decir que vive en santidad. Así que a los simples no les gusta el compromiso, les gusta estar allí sentados nada más. Al simple no tiene pasión por Dios. No, le da lo mismo. Viene, mira pues. Si tuviéramos una celebración y al final del culto nos dieran a cada uno $1,000, le digo que llegamos hasta allá al parqueo. Llegamos hasta allá al parqueo, lleno, no cabríamos en este lugar. Porque no venimos con ese amor, con esa pasión, con ese deseo de adorar, de rendirle culto al único que merece culto. No venimos con el deseo de que Dios nos hable. Señor, háblame, incomódame. Cuando usted sale del culto y va diciendo qué bonito estuvo el culto, es que usted vino a divertirse al culto. Al culto no se viene a divertir. Al culto debemos de venir a derramar nuestra alma. Al culto debemos de venir como camino al Gólgota, a crucificar esta carne, a que esta carne perezca y que el Espíritu de Dios se engrandezca en nosotros. A eso deberíamos de venir. Con ese deseo deberíamos de estar en la iglesia. No un culto más. Ay, que el hermano, ¿verdad? ¿Cómo contó los chistes? Y nos acordamos de los chistes, pero de la palabra que leyó no nos acordamos, ¿sí o no? Amén. Sí, nos acordamos más del chiste y de la payasada que hizo, pero no nos acordamos de la palabra que se leyó.
Porque somos simples, porque no atesoramos lo bueno, sino que lo malo lo aprendemos rápidamente. El simple es perezoso. No le gusta ni siquiera caminar la primera milla, ya no digamos que va a caminar la segunda. El simple es indiferente a las cosas espirituales. El simple es aquel que, miren, está moviéndose la gloria de Dios y hermano, danzando, hablando lenguas, orando con los ojos cerrados, levantando las manos, y el simple está viendo para todas partes, porque no le interesa lo espiritual, le da lo mismo. El simple no es constante, es una persona que ahora sí y mañana no, que así como está la luna, así está él, si está creciente, si está menguante, ¿verdad? Así es el simple. El simple es una persona de doble ánimo, ¿verdad? Que ahora está encendido y mañana viene con todas las baterías abajo. Ese es el simple. El Salmo 119:30 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La enseñanza y la revelación de la palabra de Dios hace entender la simpleza y a los simples. La solución está en la enseñanza y la revelación de la palabra de Dios. No hay otra forma de alcanzar discreción, solo a través de la palabra revelada, es decir, entendida por el Espíritu Santo. Solamente así nosotros podemos abandonar la simpleza. Venimos a ser simples porque ignoramos que el conocimiento de la palabra de Dios es vital para nosotros. Alguien puede estar 500 años en una iglesia, haber oído 50,000 mensajes, pero si ninguno atesoró, es en vano que haya estado toda su vida en un lugar escuchando infinidad de mensajes si no atesoró absolutamente nada. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ser simple bíblicamente no es nada bueno. De hecho, se nos llama a dejar la simpleza y adquirir sabiduría. Y no hay otra forma que no sea por medio de la palabra de Dios, que somos transformados y nuestra alma es convertida. Voy a ir terminando, pero antes de terminar voy a compartir algo que el Señor me reveló, y lo voy a hacer con toda seriedad, y lo voy a hacer tal y cual el Señor me lo reveló, y lo escribí justamente de la manera como el Señor me lo reveló, y es por eso que estoy compartiendo esta palabra en esta noche. Hoy por la mañana, 17 de agosto de 2021, estaba orando para que Dios me revelara qué predicar el otro jueves, cuando no sé si fue un sueño o una revelación. Y en la revelación yo veía yo iba para la iglesia, y cuando llegué en el parqueo de la iglesia, vi que estaban unos jóvenes allá afuera, y los jóvenes estaban platicando, divirtiéndose allá afuera, jugando, y se llenó de tristeza mi corazón en ese momento. Y cuando yo los dejé y ellos siguieron allí, me vieron y siguieron igual, y yo me fui por la parte de atrás del templo. El parqueo era ese templo,
pero cuando entré era un lugar diferente. Y entré por la parte de atrás. Y cuando entré por la parte de atrás, ya estaba predicando, ya estaba la predicación. Y cuando yo vi algunos hermanos, unos conocidos y otros no sabía quiénes eran, pero eran parte de la iglesia. Pero lo que me impresionó de lo que vi es cómo estaba esta gente. Y a esta gente yo la veía en aquella revelación o sueño, no sé qué fue. Yo la veía a esta gente como si estaba hipnotizada. Lo veía como si eran estatuas, como si eran robots. Solo se movían y sus ojos estaban como cuando una persona es hipnotizada y solo hacían lo que se les decía que hicieran. Estaban como adormitados con los ojos abiertos por lo que aquel hombre que estaba predicando estaba diciendo. Ellos estaban así, allá atrás estaban así, y de la manera de cómo el predicador estaba hablando. Y este hombre mencionaba la palabra, pero la interpretación que le daba la palabra eran cosas raras de lo que decía. Leía la palabra, pero decía cosas raras. Y entonces yo me sentí incómoda y me salí del altar y me fui del otro lado del templo. Y cuando salí del otro lado del templo estaban unas hermanas, y las hermanas se reían y las hermanas estaban chismeando de otra gente y se burlaban de la gente y se gozaban y estaban arreglando y haciendo comida y estaban por allí. Entonces mi corazón se enojó, pero al mismo tiempo se llenó más de tristeza. Y yo caminaba y me incomodó tanto que aquellas hermanas cómo se burlaban de la gente y se reían, estaban haciendo algo de comida, empacando, arreglando cosas, algo de comida, y aquellas hermanas se reían entre ellas y les daba lo mismo lo que estuviera pasando en el templo. Cuando yo me incomodé, entonces me fui hacia una puerta que daba justo al altar. Y estaba en la puerta justo al altar. Cuando vi allí en el púlpito y también veía a todos los hermanos que estaban aquí al frente, vi algunas caras conocidas y otras caras que no las conocía. Y los que estaban aquí adelante estaban celebrando lo que aquel hombre estaba diciendo desde la tarima. Y aquel hombre estaba con saco, con corbata y bien vestido y predicaba y hablaba y la gente aquí adelante se gozaba y se reía y decía amén a lo que aquel hombre estaba hablando. Y en mi corazón yo decía y yo me preguntaba, ¿y estos hombres por qué dicen amén? Esta gente, ¿por qué está diciendo amén? Cuando lo que este hombre está hablando son cosas que son abominación a Dios. Y cuando me di la vuelta, aquel hombre terminó de predicar. Y en eso se levanta la esposa de él, él era el pastor. Y se levanta aquella mujer bien ceñida, pero no en el espíritu, sino que bien ceñido su cuerpo, en su vestimenta. Y comienza aquella mujer a decirle a todos los hermanos, ahora los invitaba a todos para que le cantaran al pastor, porque era su cumpleaños. Y los niños estaban con globos y decía a los niños pasen primero, y ponían a todos los niños enfrente de aquel altar. Y después venían los músicos y después toda la congregación para adorar
aquel hombre, porque no era un canto, era una adoración que le rendían a aquel hombre en aquella revelación. Y lastimosamente yo veía gente, niños, algunos de sus hijos, cuando de repente yo decía dentro de mí, ¿por qué le rinden adoración a este hombre en la iglesia? Si la adoración y la alabanza es solo para Dios. Pero todos adoraban a aquel hombre. Todos adoraban a aquel hombre. Entonces oí una palabra que salió de mi boca. Yo no hablé, pero sentí que salió dentro de mí esa palabra. Y yo dije, los simples todo lo creen, aun cuando están siendo engañados. Y esa es la revelación que me dio el Señor para compartir esta palabra hoy. Gloria a Dios. El entendido escucha la voz del Señor. Y yo soy solamente polvo de la tierra. Pero como a Dios le place hablarle a quien Él quiere hablarle. Y es porque nos ama. Es porque quiere levantarnos y rescatarnos. Y que abandonemos la simpleza en la cual estamos viviendo. Y busquemos la veracidad de la palabra de Dios. Y nos afirmemos en ella de tal manera, amados hermanos, que podamos ir juntos el día que la trompeta suene o el día que nos tengamos que partir de este mundo, podamos volar a esa eternidad con el Señor. Uno de los propósitos que el proverbista Salomón tiene con los proverbios es precisamente que nosotros abandonemos la simpleza. En el primer capítulo, los primeros versículos dicen los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Encontramos en algunos lugares selectos en donde dice aquí solo puede entrar este tipo de personas, pero nosotros tenemos la bendición que allá afuera no hay un rótulo marcado en donde diga qué tipo de personas pueden entrar. Allá afuera no hay un rótulo que diga que solo los blancos o solo los morenos o solo los trigueños pueden entrar. La bendición que tenemos es que todos podemos entrar por esa puerta y venir y recibir el mensaje que el Señor trae para nosotros. Este alimento que necesitamos día con día para ir creciendo en el Señor. El proverbista dice en el capítulo 9, versos 1 al 6, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. Vean el Señor como es de bueno. Ven acá. A los faltos de cordura dice: ven, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Nosotros tenemos la bendición, amados hermanos, de que podemos entrar
a este lugar para recibir el mensaje de sabiduría del Señor. El Señor nos llama y nos dice: ven. Si tú has actuado de manera simple, ven. Yo puedo cambiar esa simpleza en cordura. Puedo cambiar la manera que tú tienes de vivir y convertirla en sabiduría. Dios puede hacer eso. Y voy a cerrar con estos versos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Amada iglesia, que el Señor les bendiga en gran